A lo largo del siglo XVII se produce en el sur de Europa una consolidación de las monarquías absolutas, al tiempo que se refuerzan las distintas nacionalidades. En el norte, se desarrolla el capitalismo siendo la ciudad el centro de dicha actividad. La Reforma protestante y la posterior Contrarreforma católica habían dividido a Europa en dos partes. La Europa protestante del norte, que rechazaba las representaciones religiosas. Y la Europa católica del sur, que potenciaba las manifestaciones. Existen varias teorías sobre la etimología del término barroco. Baroque, palabra francesa que significa extravagante. Barroco, vocablo portugués que significa perla irregular. Barros, palabra griega que significa pesadez. Por extensión, el término designa a la monarquía absoluta, a la economía mercantilista y a la Contrarreforma católica. El barroco supone una reacción cálida, sensual y sentimental en la que participan todos los estamentos sociales, además de una concepción del mundo y del arte diferente. Hay un gusto por la realidad cotidiana, con extrema crudeza, y por lo aparatoso y monumental, de carácter escenográfico, teatral. Se concibe la ciudad como marco de lo político, y la iglesia como marco de lo religioso. Roma será el centro de este estilo. Barroco pleno o maduro, que abarca desde el 1630 hasta el 1680. Barroco tardío o rococó, que se prolonga hasta 1750. La arquitectura barroca se divide en dos tendencias. Por una parte, la representación del triunfo de la Iglesia en la Contrarreforma se manifiesta en Italia bajo la figura de Bernini y Borromini. Por otra parte, en Francia se da una representación más civil con ejemplos como el Palacio de Versalles. A continuación estudiaremos ambas tendencias más detalladamente. Bernini nació en Nápoles, hijo de un padre escultor que le enseñó el oficio, pasó la mayor parte de su vida en Roma, donde adquirió fama y riquezas como quizás ningún otro artista barroco italiano. La razón de ello es bien sencilla. Con 31 años fue designado arquitecto del pontífice Urbano VII y desde entonces contó con la protección de otros papas más para desarrollar sin problemas sus múltiples proyectos en la ciudad eterna, el Vaticano. Como arquitecto, sus dos obras más conocidas son el baldaquino de la Basílica de San Pedro y la columnata de la misma. Realizado en 1624 por encargo del Papa Urbano VIII, en ella Bernini se aleja de las formas renacentistas y manieristas hasta entonces predominantes y recurre al empleo de la columna salomónica, proclamando el éxito de la nueva estética barroca. Está realizado en bronce dorado, con 4 columnas salomónicas de orden gigantesco y se remata con 4 grandes ángeles, con enormes volutas decorando detrás. El genial planteamiento de Bernini consiguió salvar las exigencias que conllevaba la construcción de un acceso digno a la Basílica de San Pedro, máximo símbolo del cristianismo, acoger a un gran número de peregrinos y permitir, desde cualquier punto, la perfecta visión del Papa en el balcón. Bernini ideó una primera plaza delimitada por 2 brazos rectos y ligeramente circulares que se abren formando una gran plaza elíptica, que simbolizan la voluntad de acogida de la iglesia. Cada uno de los 2 brazos ovalados consta de 4 hileras de columnas y pilares dóricos que forman 3 calles que sostienen un entablamento de orden jónico. La columnata culmina en una balaustrada que acoge 140 estatuas de santos y mártires de la iglesia. Con este proyecto, Bernini convertía a la cúpula en el eje visual de la basílica. Supone el gran carácter grandioso de la obra de Bernini. Años después, y de nuevo dentro del templo, realizaría la Cátedra de San Pedro, una especie de altar relicario en el que se guarda la silla que supuestamente había usado San Pedro. Nacido cerca de Milán, se trasladó a Roma, donde trabajó como ayudante del arquitecto Malerno. La figura de Bernini le relegó casi siempre a un segundo plano. Desarrolló su concepto arquitectónico en relación con la ciudad. Para él, la importancia de esta deriva de su religiosidad, de ahí la búsqueda de la intensidad expresiva. En sus obras sustituye el espacio real por el fantástico. Usó materiales más pobres que Bernini, como ladrillo y estuco, lo que le permitió mayor libertad. Quizás su obra más relevante, podemos hacer una diferencia entre su parte exterior y la interior.
Borromini dividió la fachada en 2 pisos, y para dar mayor unidad al conjunto, en ambos combinó columnas normales y de orden gigante. El resto de elementos que se disponen en la fachada parecen empeñados en romper este esquema de unidad, potenciando ritmos ondulantes y ascendentes que dotan al conjunto de un gran dinamismo. El entablamento inferior destaca por su horizontalidad y su carácter unitario, mientras el entablamento superior está segmentado a causa del medallón, cuya forma le da un impulso ascendente a la fachada. También las columnas gigantes, al ser tan altas y estar tan próximas, potencian el impulso vertical. Que hay movimiento, es evidente. Basta con fijarse en los entrantes cóncavos y convexos que forman las 3 partes verticales en las que podemos dividir la fachada. Por otro lado, la decoración y la fantasía alcanzan cotas inigualables. Los capiteles, de estilo corintio, inclinan sus volutas hacia afuera, en vez de hacia adentro, como sería lo conveniente. La planta de la iglesia representa el triunfo de una mente racional sobre las escasas posibilidades de construcción que un solar tan pequeño e irregular ofrecía. En su esencia, se trata de una planta ovalada en la que todos los elementos se integran para dotar de unidad al conjunto. Borromini estableció 2 elementos integradores: 16 columnas gigantescas de orden compuesto y un poderoso entablamento que, a pesar de seguir la planta caprichosa del conjunto, se configura como una barrera horizontal que nos obliga a dirigir la mirada a lo largo de todo el perímetro de la iglesia. Sobre este entablamento se erige un conjunto compuesto por arcos de medio punto y pechinas que sostienen la magnífica cúpula ovalada de casetones geométricos octágonos, hexágonos y cruces. Los casetones disminuyen de tamaño siguiendo las leyes de la perspectiva y con el objetivo de crear la sensación de mayor altura. Hay una semicúpula sobre el altar que utiliza el mismo recurso, en este caso con la intención de buscar mayor profundidad. Las ventanas ocultas contribuyen a crear el efecto de la cúpula, que parece brillar suspendida sobre la iglesia. Tras las luchas entre católicos y protestantes en Francia, la preocupación de sus gobernantes fue consolidar el Estado y fortalecer el poder político y económico. La arquitectura presenta escaso relieve en construcciones religiosas. Su principal construcción, bajo el reinado de Luis XIV, es la del Palacio de Versalles. Se trata de una ciudad palaciega de grandes proporciones rodeada de jardines donde habitan la corte, los ministros y funcionarios y servidores. Sus principales elementos de construcción son la piedra, el ladrillo y la pizarra. Su transformación va a seguir un plan simétrico y organizado, que va desde 1661 hasta 1682. Las primeras modificaciones las lleva a cabo el arquitecto Lebau y las continúa Mansart. También participó el pintor Charles Lebrun. Mansart diseña la fachada, recorrida en su interior por un gran espacio representativo, la Galería de los Espejos, que está flanqueada por el Salón de la Guerra y por el Salón de la Paz. Además añade un invernadero, un palacete para el rey y 2 caballerizas. Lebrun decoró sus espacios con mármoles y motivos dorados. André Lenotre, por orden del rey, programa unos jardines de acuerdo a una organización geométrica en la que abundan las fuentes, las esculturas y los canales.